San José de Cupertino. Nació el 17 de junio de 1603, en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino, Lecce. Sus padres eran muy pobres. Vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se las habían embargado. A los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana, pero no fue aceptado. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era un extremo distraído. Era tan descuidado y distraído que hasta los platos se le caían cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían asignado. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por no cumplir bien con sus deberes, tuvo que dejar el convento. Al verse desechado, buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, quien declaró que este joven no era bueno para nada, y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. Su mamá le rogó insistivamente a un pariente que era franciscano que lo recibieran como mandadero en el convento de los frailes. Sucedió entonces que José logró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los frailes como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos, y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628. Se dedicó a tratar de ganar almas por medio de oración y penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne, ni bebía ninguna clase de licor. Ayudaba pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo, consagrado a los trabajos manuales del convento. Sus éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales eran tan frecuentes que no se conocen en semejante cantidad de ningún otro santo. Levitación. Este don extraordinario consiste en la elevación del cuerpo humano, sin la participación de ninguna fuerza física. Se ha considerado como un regalo de Dios que hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosas levitaciones, es decir, volaba por los aires. Exorcista sin querer. Fue elegido por sus superiores para la tarea de exorcizar demonios, lo cual se le consideraba indigno de hacer, y utilizaba esta frase: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios salían de inmediato. Bilocación. Se le conoce como estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando su madre estaba muriendo en un pequeño pueblo de Cupertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una gran luz entró por el cuarto de la señora. Era San José, que había llegado. Su madre al verlo exclamó: «Padre, oh mi hijo», y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan amargamente, contestó: porque su madre acababa de morir. Hay muchos que atestiguan que el padre asistió a su madre en Cupertino. La sanación. Le devolvió la vista un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados al besar ellos el crucifijo que él ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta, y los enfermos eran curados al hacerle la señal de la cruz en la frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Con la señal de la cruz, San José de Cupertino resucitaba muertos. La profecía. También fue favorecido con el don de profecía. Él predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. Además, también predijo el ascenso al trono de Juan Casimiro. El don de tocar corazones. El más conocido ejemplo fue el príncipe John Frederick, un luterano que a los 25 años fue a Asís con 2 escoltas, un católico y un protestante.
Entraron a la iglesia donde estaba el padre José, y a la hora de la consagración, cuando el padre quiso partir la hostia, estaba tan dura como piedra, y tuvo que devolverla a la patena. Comenzó a llorar y a levitar a unos 3 pies de altura. Cuando regresó al altar, otra vez a partir la hostia, haciendo un gran esfuerzo lo logró. Más tarde, cuando sus superiores le preguntaron por qué había demorado tanto en partirla, respondió: mis queridos hermanos, la gente que asistió hoy a misa tiene el corazón demasiado duro, por eso el Cordero de Dios se endureció en mis manos, y no podía yo partir la hostia consagrada. La humildad. Un día un hombre arrogante le dijo: impío hipócrita, no por ti, pero por el hábito de religioso que llevas, tengo que respetarte. Yo creería en todo lo que haces si con la señal de la cruz sobre mi llaga me sanas. Él contestó: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto, y haciendo la señal de la cruz sobre las llagas quedaron sanadas totalmente. San José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. Estuvo en Nápoles, Asís, donde vive el Sacro Convento por 14 años, en Puerta Rubia y Fossombrone. Finalmente llega al convento de San Francisco de Osimo. La gente descubría dónde estaba y allá corría. Sufrió meses de aridez y se queda espiritual. Pero después de base de mucha oración y de continua meditación retornaba otra vez la paz a su alma. A los que le consideraban problemas espirituales les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Murió el 18 de septiembre de 1663, a la edad de 60 años, beatificado en 1753 por Benedicto XIV y canonizado en 1767 por Clemente XIII. Su cuerpo está expuesto para la veneración en el santuario de Osimo. Que Dios nos enseñe estos hechos tan maravillosos, que Él siempre enaltece a los que son humildes y los llena de gracias y bendiciones. San José de Cupertino, ruega por nosotros.